Hola a todos, estamos nuevamente en el curso de tipos de TDA. En el día de hoy nos toca ver la atención fásica, así que bueno, vamos a ver un poquito también lo que vimos en las clases anteriores, solamente para saber que existen estos videos en YouTube, en donde vimos en la primera clase los tipos de TDA, que habían varios tipos de atención también, cómo se podían clasificar, y sacamos de ellos cuatro tipos de atención, que son los que estamos, en los que estamos profundizando ahora. En la clase anterior vimos la atención selectiva y hoy, como les decía, vamos a ver el déficit de atención básica. Asperger es la pregunta porque tiene una relación. Muchas de las personas con Asperger tienen también déficit de atención básica, ¿ya? Así que al final de la sesión, al final de la clase, vamos a hablar un poco sobre eso también. ¿Qué veremos hoy día? Bueno, vamos a ver la atención básica en la vida cotidiana, la atención básica en la escuela. Ya veremos solamente 3 ejemplos en la escuela porque en la vida cotidiana vamos a ver 10 y muchos de esos comportamientos también se observan en la escuela, por eso es que solamente en la escuela voy a colocar 3, ¿sí? Y vamos a ver 15 estrategias, acá están abajo, 15 estrategias para despertar los sentidos y el estado de alerta. Y para finalizar, vamos a ver la relación que tiene con el Asperger. Y cómo diferenciar, obviamente que sea solo déficit de atención básica o si realmente lo que mi hijo tiene es Asperger. Ya. Entonces, ¿qué es el déficit de atención básica? Primero veamos qué es la atención básica, ¿no es cierto? Habíamos conversado en la primera clase que se trataba la atención básica, ¿no es cierto?, de una capacidad para focalizar la mente en estímulos del entorno, ¿no es cierto?, o a una actividad mental que tengas que realizar, en el cual ingresa en el escenario en el que uno está de manera inesperada o novedosa, un estímulo y uno tiene que rápidamente prestar atención a ese estímulo. Entonces es básicamente estar como en estado de alerta, ¿sí? Por eso utilizaba la imagen del sensor de movimiento. Es como que estás atento a lo que pueda ingresar en tu contexto, en tu entorno. O sea, estás atento al entorno. Básicamente eso es la atención básica. ¿En dónde lo podemos ver? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando un niño va a cruzar la calle o una persona va a cruzar la calle y tú tienes que estar atento si viene un auto, si viene cruzando una bicicleta, si va a pasar un scooter, sobre todo ahora aquí que hay scooters, bicicletas por todas partes, al menos en, en muchas de las ciudades grandes. Hay que estar muy, muy, muy atento al entorno, que viene el auto, una persona caminando y tienes que estar viendo que no te vayas a chocar con ella, entonces uno necesita estar atento al entorno y para todo eso, para tener esa atención abierta, ¿ya? Em, Precisamente, bueno, o la atención, mejor dicho, que está abierta en este caso sería la atención fásica, ¿ya? Atención al entorno, atención fásica. Vamos a ver ejemplos entonces en la vida cotidiana, 10 ejemplos en la vida cotidiana de este tipo de atención, cuando hay déficit, ¿sí? Bueno, en general son niños que están absortos en sus pensamientos. Lo mismo podemos ver en los adultos, nuestro marido, uno mismo, el primo, el tío, el abuelo, el papá, que son personas que están muy metidas en su mente, en su interior. No escuchan cuando les hablas muchas veces y responden de manera automática. Por ejemplo, tu hijo está en la habitación y lo estás llamando para que venga a comer, y te dice sí, sí o ya, responden incluso, y lo haces 3 veces y las 3 veces te respondieron. Y vas a la habitación, lo tocas y le dices, mi amor, te estoy llamando a comer, te he llamado ya 3 veces. Ay, mamá, perdón, no te escuché. Y no te han escuchado, realmente no te han escuchado. Han respondido de forma automática y durante todo ese tiempo estuvieron muy, muy concentrados con algo que estaban haciendo o con algo que estaban pensando. ¿Qué más? Se concentran en los juegos cuando están jugando. Muchas veces no se dan cuenta cuando se golpean. Están tan metidos en que tienen que correr hacia donde está el siguiente juguete, que van, se golpean con los muebles, con las cosas, se tropiezan y se paran rápidamente y siguen, y no han prestado atención al golpe.
Normalmente cuando una persona se golpea, se activa el estado de alerta fásica. Se activa la atención básica, porque te está indicando de que algo pasó, que tienes que ver, sientes dolor, ¿no es cierto? Que tienes que ver lo que te ha ocurrido. Eso es como lo normal que una persona se golpea, sienta dolor, se detenga, a veces diga, ay, no puedo seguir jugando incluso, pero el niño con déficit de atención básica muchas veces sigue jugando y no se ha dado cuenta de que se ha pegado, no se ha dado cuenta a veces incluso de que se ha cortado. Y después, al finalizar el día, recién, cuando se están sacando la ropa y empiezan a ver su cuerpo, empiezan a tomar atención, a prestar atención a su cuerpo, van viendo que tienen moretones y nunca supieron en qué momento se los hicieron, ¿sí? De la misma manera ocurre con el hambre, con la sed y las ganas de ir al baño. Pueden estar tan absortos en algo que no perciben, ¿ya? Ellos sí reciben la información, los receptores sí están funcionando, pero pasa la información de forma inconsciente, entonces no la perciben de manera consciente, no perciben todos los estímulos que están recibiendo de su estómago, de que tienen hambre, de que tienen sed, de que tienen ganas de ir al baño, su vejiga ya está, pero llenísima, y de repente terminan de jugar, y cuando terminan de jugar, quiero ir al baño, y ahí, ahí sí es como todo urgente, tengo mucha hambre, porque claro, habían pasado un montón de tiempo con hambre, con sed, con ganas de ir al baño, y no habían estado atentos a ese estímulo o a ese aviso. Y ya cuando le han prestado atención, cuando han terminado de jugar, ya el nivel de hambre es altísimo. Y las ganas de ir al baño también. Eso, bueno, vamos al 8. Comen mientras están concentrados en sus pensamientos, ¿sí? No perciben, no se dan cuenta que se están manchando, que toman mal el tenedor, que comen con la boca abierta. Y esto es algo de todos los días que uno tiene que estar ahí constantemente. Come bien, siéntate bien en la silla, te estás manchando, límpiate la boca. Y uno está todo el tiempo repitiéndoles eso, porque ellos están metidos en sus cosas y no se están fijando que se están manchando. No se fijan realmente en la forma en que toman el tenedor. No están atentos a los estímulos externos. Están pensando en algo y eso es lo que los tiene así como hipnotizados de alguna manera, ¿ya? Así que sí, si hay dificultades de atención básica, entiendo que puedes llevar años tratando de enseñarle a comer a tu hijo y que todavía no funcione y que se siga manchando. Hay adultos incluso que hasta el día de hoy se manchan, se manchan y no tienen ni la menor idea de por qué siempre me mancho, siempre al final me termino manchando. Y claro, es que se han puesto quizá a conversar o se han puesto a pensar en alguna cosa y dejaron de prestar atención a lo que estaban haciendo, que era comer. Van al baño con la puerta abierta, lo mismo, la urgencia, van al baño, ellos están metidos en lo que tienen que hacer y se les olvida el entorno. Se les olvida que la puerta está abierta, que la gente de afuera está escuchando todo lo que está pasando en el baño, pero porque ellos están metidos solamente en que van al baño y nada más. A menudo interrumpen conversaciones con temas o comentarios que realmente no tienen nada que ver con lo que se está conversando en el momento. A veces puedes estar conversando con alguna persona y este niño va a llegar y te va a interrumpir. No va como de alguna forma a respetar ese contexto, porque en realidad no está viendo el contexto, no está viendo lo que está pasando. Simplemente se le ocurrió algo o tiene que decirte algo o recordó alguna cosa, va, se acerca, te lo dice súper fuerte y no ves si en realidad tú estás discutiendo quizá con alguien o estás hablando algún tema serio. em, y no es porque sean urgencias, sino que simplemente el niño viene, habla y, interrumpe, ¿no es cierto? Interrumpe las conversaciones. No está atento al entorno, no está atento al contexto. También le pasa cuando está él incluso participando o ella participando en una conversación, que repentinamente están todos conversando, hablando de un tema y él sale con una cosa que nada que ver. Y era porque no estaba escuchando la conversación, no estaba atento a la dinámica que se estaba dando en el momento. ¿Ya? Ahora, lo anterior obviamente
siempre y cuando no sea una urgencia. En el caso de una urgencia se entiende que el niño tiene que interrumpir o sea, más que interrumpir, acercarte y, y decirle lo que está pasando. O sea, si es que se ha golpeado o le ha pasado algo a su hermano, te vienen a avisar. Bueno, en ese sentido, obviamente se entiende que sí, un niño tiene que venir y no importa el contexto en el que estés, tiene que avisar. Pero cuando hay dificultades de atención básica, no es esa la norma. La norma es que en todo momento, en cualquier momento, nunca se fijan, interrumpen y comentan cosas que no tienen relación muchas veces con lo que se está hablando. ¿Qué más? Se toman su tiempo para todo. No comprenden el sentido de urgencia, el estado de alerta. Uno les puede decir, vamos, tienes que apurarte, nos tenemos que ir rápido, y de verdad que ellos no apuran el paso. Lentos, o sea, o el paso normal, el paso de siempre, pero como que les es muy difícil apurarse. O a veces pueden hacer como que se están apurando, pero en realidad están haciendo las cosas con la misma velocidad de siempre nomás, ¿ya? Pueden tardar mucho en comer, mucho en vestirse, mucho en bañarse, mucho en todo porque se toman tiempo, se toman el tiempo. Es como que no hay mucha conciencia de que el tiempo está pasando. Obviamente a las madres que tenemos que cumplir con horarios, los padres también, a veces eso nos exaspera porque queremos llegar temprano a los lugares y se nos hace un poco complejo, un poco difícil cuando nuestro hijo sabemos que se tiene que vestir solo, pero está tardando mucho en hacerlo. Suelen tener habitaciones muy desordenadas, lo mismo, no están atentos al entorno, entonces la verdad es que ni siquiera saben dónde dejan sus cosas. Es el típico niño que pierde las cosas, que pierde materiales en la escuela, que estaba trabajando con un estuche y al rato viene y te pregunta, mamá, ¿dónde está el estuche? Porque no saben dónde lo dejó. Sabía que lo estaba usando en algún momento y después no sabe dónde lo dejó y lo está buscando por todas partes porque realmente no recuerda en qué momento lo soltó. ¿Y por qué no lo recuerdas? Porque lo ha soltado y ha estado probablemente pensando en otra cosa, de nuevo, metido en sus pensamientos o concentrado en algo que está haciendo y no percibe lo que está haciendo en el entorno que va dejando. A veces incluso, por ejemplo, cuando pelan una naranja, van pelando la naranja, se comen la naranja y la cáscara quedó por cualquier parte. Y uno a veces les puede repetir miles de veces que la cáscara va en el basurero, la cáscara va en el basurero, pero ellos no se dan cuenta de que lo hicieron, de que en realidad la cáscara quedó botada porque estaban concentrados en que se tenía que comer la naranja y en otra cosa quizá más que querían hacer. Así que el desorden tienden a ser muy desordenados. ¿Qué más? Suelen desatender su manera de vestir, no su manera de vestir. No se dan cuenta cuando están usando ropa sucia, ¿ya? Que la ropa está sin combinar, que los calcetines están sobre el pantalón, o que, por ejemplo, sus cordones están desatados. eh, ¿Y qué más? Incluso ocurren situaciones en donde un niño, tú le has dicho, ya, vamos, estamos listos para salir, y viene y te dice, listo, estoy listo, o estoy lista, mamá, y no tiene los zapatos puestos, o no se puso calcetines, o se puso calcetines distintos, ¿ya? Y uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta de que está sin zapatos? Pero es que realmente no se dan cuenta. Ellos están concentrados en que tienen que salir y no notan que les falta vestuario. Se desconectan de la conversación, te miran y responden en automático. Es un poco lo que hablábamos hace un rato atrás con los niños. Bueno, con adultos también pasa, de que uno está conversando, por ejemplo, estás con tu pareja, conversando, hablando, y él o ella, en este caso es una mujer, ella te está mirando, está escuchando todo lo que le estás diciendo. En este caso el hombre está como súper interesado, ¿no es cierto?, conversando con ella, hablándole, y ella se muestra como interesada, que lo mira y de repente hace, "Ujú, ujú, sí, claro". Y hasta en la conversación llegaron a un acuerdo sobre algún tema específico y ella diciendo, sí, sí, ya. Y después pasa el tiempo, llega el momento en donde tenían que cumplir con ese acuerdo y ella no sabe qué era lo que tenía que hacer. Y es porque nunca escuchó, nunca escuchó en realidad, no escuchó lo que le estaban diciendo. ¿Ya? Entonces, es complejo porque muchas mujeres u hombres dicen, otra vez no me escuchaste, ¿viste que no me escuchas? Genera a veces conflictos, problemas de pareja, peleas, discusiones.
La conducción. Cuando conducen también es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reconoce ya en el adulto, logra darse cuenta ya de que tiene dificultades para estar atento al entorno. Entonces, estar en lugares, cuando van a hacer un recorrido nuevo sobre todo, es súper complejo para ellos, cuando no son los lugares a los que normalmente van vehículos. ¿Y por qué? Porque tiene que estar atento a estímulos nuevos y ya le cuesta estar atento a estímulos nuevos. El aprender a conducir también, tienen mucho temor de aprender a conducir porque también reconocen que se les dificulta estar atentos a muchas cosas. Y cuando tú estás conduciendo y estás aprendiendo, sobre todo al principio, tienes que estar atento a la velocidad, al hacer los cambios, el auto es mecánico, ¿qué más? A los peatones, a las luces, a las señaléticas, o sea, son muchas cosas del entorno al que hay que estar atento y una persona con dificultades de atención básica se puede sentir un poco abrumada con eso. Así que sí, para conducir también muchas veces hay dificultades. Bien, atención básica en la escuela. Ah, esta imagen no es, ahí me equivoqué con la imagen, esa es la imagen de atención selectiva. Perdón, disculpen, se me pasó. Ya, aquí está. En la escuela. Está absorto en sus pensamientos, ¿sí? Vamos a ver 3 características que son las más típicas. En la escuela se da mucho que el niño está pensando en cualquier otra cosa. Está ido, ¿ya? A veces sí efectivamente puede estar como esta niña mirando para otro lado, mirando por la ventana, metido en sus pensamientos, en otra cosa, como también puede estar mirando hacia la pizarra, y el profesor pensar que el niño está prestando atención y en realidad no lo está haciendo. No te está escuchando, no está atendiendo y tiene que estar después, de repente se conecta y tiene que estar viendo qué es lo que están haciendo sus compañeros como para tratar de ponerse al día con la tarea. Entonces, es complejo porque se pierden contenidos. Entonces, llegan a casa, tienen que hacer tareas y no entienden lo que tienen que hacer, no saben lo que tienen que hacer porque la explicación se la perdieron. ¿Ya? Entonces, se van generando retrasos académicos producto de eso. Siempre está en la luna, es uno de los típicos comentarios. Y más, tardan en hacer sus tareas. Lo mismo, la noción del tiempo. Suelen quedar las tareas incompletas, igual que las evaluaciones. Las evaluaciones también, a veces si se toman mucho tiempo en hacer las evaluaciones, pueden quedarles incompletas, no lograr terminarlas. Y también interrumpen en la clase sin pedir la palabra. Eso es como algo muy típico, es que no piden la palabra, es como tienen que hablar y como bla, 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 y hacen una pregunta, ¿ya? Y a veces preguntan cosas que la profesora acababa de explicar, ¿sí? Hacen preguntas o comentarios fuera de contexto o preguntan lo que la profesora acaba de explicar, acaba de responder, otro compañero acababa de hacer la misma pregunta y ellos la vuelven a repetir porque no escucharon cuando el compañero preguntó y la profesora también había respondido, ¿ya? Eso, ya, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? 15 estrategias para despertar los sentidos en el estado de alerta. Ah, perdón, y el estado de alerta. Vamos. He aquí, esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué ocurre cuando yo coloco a un niño frente a una pantalla? ¿Estoy despertando los sentidos? ¿Estoy haciendo que el niño esté atento al entorno? ¿O en el caso del déficit de atención básica, lo que hago es aumentarlo? ¿Aumento el déficit? Si el niño está mucho tiempo diario, todos los días, frente a pantallas, lo que hago es aumentar precisamente el déficit de atención básica. ¿Por qué? Porque cuando el niño está frente a una pantalla, solamente está recibiendo información visual y el niño está metido en su mente. Está súper metido en su mente. No escucha lo que papá le pueda decir en el entorno, no está atento a lo que está tocando, a lo que está sintiendo. Entonces, a veces sin saber, nosotros como papás estamos en vez de ayudando, en vez de estar ayudando a nuestros hijos a desarrollar su atención básica, estamos ayudando a que aumente el déficit de atención básica. ¿Cómo con esto, no es cierto? Entregándole las pantallas.
televisión, tablet, celulares, videojuegos, todo esto tiene que ser restringido. No es que no puedan, sí pueden, pero uno tiene que restringir el tiempo. Hay niños que pasan 3 horas frente al televisor de forma diaria. Y para un niño con déficit de atención básica eso es terrible. Es realmente terrible. Imagínate, 3 horas metido dentro de su mente sin estar atento al entorno. O sea, yo misma lo estoy entrenando al hacer eso, lo estoy entrenando a que no preste atención a su entorno, a que su atención de alerta o su estado de alerta no esté activado. Yo misma estoy ayudando a que eso esté desactivado durante muchas horas, ¿sí? Y a la larga, obviamente, el cerebro, sobre todo un niño que está en desarrollo, en el tiempo en un tiempo prolongado, tiene efectos súper nocivos en el cerebro. ¿Qué más? En la lectura. Muchos de estos niños, como tienen una capacidad de concentración tan grande que se pueden meter en algo al punto de que todo lo que está en su entorno se va, ¿ya? Muchos de ellos logran desarrollar una habilidad tremenda para la lectura. ¿Ya? Son muy buenos lectores, se concentran leyendo, ¿ya? Gran parte de ellos. El problema está en que cuando han adquirido este hábito, ¿no es cierto?, de la lectura, que es súper bueno, claramente pueden aprender muchísimo, es una de sus maneras de aprendizaje, eh, es maravilloso esa parte, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Sin embargo, eh, si el niño desaprovecha instancias como por ejemplo un viaje que quizá no sea tan largo, sino que un viaje en el que puede ir mirando por la ventana, puede ir viendo los distintos tipos de paisaje, en el que en el auto, en el vehículo pueden ir conversando sobre el lugar al que van a ir, que haya interacción social, que haya escucha, que haya em, o sea, haya estimulación, que haya emocionalidad de compartir, de que el niño se sienta bien porque está pasando tiempo con sus padres. Y esto estamos hablando solo de un viaje en un vehículo. Pero si yo al niño, todo el viaje, el niño se va leyendo, lo que estoy haciendo es lo mismo que hago con las pantallas. Lo dejo aislado del entorno, pierde esa posibilidad de enriquecimiento con el entorno y lo estoy metiendo en su cabeza, solo en su mente. Entonces, también tenemos que tratar de tener un equilibrio entre la lectura, ¿no es cierto?, y las posibilidades de enriquecimiento sensorial, ¿ya? Si el niño va a viajar, si van a hacer un viaje largo, sí puede llevar sus libros, pero no va a leer todo el viaje. Van a poder destinar un tiempo para la lectura, un tiempo para la conversación, un tiempo simplemente para que vaya mirando por la ventana, ¿sí? Se trata de generar un poco más de equilibrio. No le vamos a quitar el libro, no les vamos a quitar no vamos a hacer que él deje de leer. Lo vamos a seguir manteniendo, lo vamos a seguir fomentando, es su forma probablemente de aprendizaje, pero tenemos que tratar de que no coma y esté leyendo, por ejemplo. Porque la comida en el momento de comer es un muy buen momento para poder generar estas interacciones sociales, de conversación, de hablar y de que el niño salga de sí mismo y te pueda hablar, te pueda expresar y decir lo que siente, lo que piensa, lo que habla, que salga de allí, ¿sí? Pero si el niño está en la mesa y está leyendo un libro, se pierde ese momento de interacción social. Entonces tratemos de que no utilicen libros en los momentos de interacción social, ¿sí? Eso. Bueno, como ven, no solamente la pantalla. En realidad son todas las actividades que hacen que el niño se meta dentro de sí mismo. Bien, cuando están absortos en sus pensamientos, tenemos que encontrar el sentido que sí está alerta. Si bien muchos de estos niños están como metidos en una caja dentro de sí mismos, siempre hay algún sentido que está más despierto. Hay muchos niños que tienen la sensación del tacto cuando tú los tocas suavemente. Es distinto cuando están trabajando, jugando y se golpean. No. Cuando el niño está concentrado y normalmente está concentrado de forma más quieta o bueno, incluso también cuando está jugando, pero si tú te acercas, lo tocas y siente tu calor, ¿ya? Siente la presencia tuya, normalmente tú rompes ese estado de concentración y el niño logra salir de allí y poder atenderte. Entonces tenemos que ver cuál es su manera. Normalmente la auditiva no es.
En general se da mucho con el tacto, con el calor y la presencia de la persona, la cercanía de la persona. A veces tienes que agacharte, si es la parte visual, agacharte y tratar de generar ese contacto visual para que el niño te vea. Y ahí rompes el estado de concentración. Así que no sirve de nada que estemos en la cocina. Si sabemos que nuestro hijo tiene déficit de atención básica y está en la habitación jugando, no sirve de nada que siga repitiendo este patrón de llamarlo, 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 llamarlo 10 veces, que nunca llegue, que al final lo termino retando porque no me escucha, ya porque no lo va a hacer, no te va a escuchar. Es mejor que tú vayas a la habitación, lo toques y le digas, mi amor, vamos a almorzar. ¿Sí? Uno también tiene que poder adaptarse a eso. Y lo que haces con eso es que él esté más atento, ¿ah? Y te pueda escuchar, sepa lo que le has dicho y venga a la mesa a comer y te ahorras toda la pelea, toda la discusión que normalmente se puede dar en casa, producto de que no está su atención fásica auditiva en estado de alerta, si no está atento. Bien, esto lo hemos visto ya en la clase anterior. Maricondo. Tenemos que ordenar nuestra casa. Si nuestro hijo se golpea constantemente con las cosas, plantearse el tener menos muebles, menos cosas, igual es bueno, porque también podemos evitar accidentes. Si nuestro hijo se cae constantemente en casa porque no ve lo que hay encima. De hecho, incluso hay niños que tú estás barriendo y vienen y se paran encima de la basura. No están atentos a lo que hay alrededor de ellos. Entonces, si tú puedes liberarles espacio, para ellos es mucho mejor, evitas golpes, evitas accidentes, ¿sí? Y también hace que para él sea mucho más fácil mantener ordenada la habitación, por ejemplo, el tener menos cosas, porque si no, la habitación va a ser un gran desastre, sobre todo si tiene muchas cosas. Bueno, tiene el libro La magia del orden y a ordenar con Maricondo. El capítulo 1 de la serie de Netflix, ese capítulo es a ordenar con niños. Es súper bueno también que ellos vayan aprendiendo a ordenar, vayan aprendiendo a lavar la ropa, a guardarla, ¿sí? Todas esas cosas, ¿para qué? Para que la relación que ellos tengan con su vestimenta, con las cosas, vaya cambiando, empiecen a notarlas más. Y si tú logras que ellos interactúen con su ropa, interactúen con sus cosas, vas a entrenarlo para que esté más atento a ellas, ¿sí? No confíes en sus sensaciones ante el hambre, sed o deseos de ir al baño. Es decir, si tú vas a esperar para darles de comer cuando te digan que tienen hambre, no. Lo ideal aquí es mantener estructuras en los horarios, que siempre se coman los mismos horarios para que de alguna forma también haya un entrenamiento en que el niño sabe que en ese horario come. Entonces, solito le va a pasar que va a salir del estado de concentración en el que está y aunque ni siquiera se haya dado cuenta de que tiene hambre, como está tan acostumbrado, tan habituado a que en ese horario tú le rompes el estado de concentración y lo traes a la mesa para comer, le va a ocurrir que solo va a salir del estado de concentración y se va a acordar de que es la hora de comer. Eso ya ocurre cuando esta estructura se lleva durante bastante tiempo y va generando el hábito. Y además que así también le ayudas a que cuando sea adulto mantenga un hábito. Muchos de estos chicos después cuando son grandes salen de la casa, tienen horarios de comida, pueden comer a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde porque han estado haciendo cosas durante el día y no han estado atendiendo a su hambre. Y eso no digamos que es muy saludable. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos vamos al tema de la alimentación, cuando pasan muchas horas, más de 5 horas, el organismo pierde las proteínas, ya se las ha consumido todas, y si tú en ese periodo no le has entregado proteínas a tu cuerpo, se empieza a consumir las proteínas de los músculos. Entonces sí tiene repercusiones a nivel orgánico. Y es ideal tener un orden, un hábito, un horario para las comidas, un horario para dormir, tener horarios. Es súper importante darles esos hábitos y darles esas rutinas para que sea más fácil para ellos cuando se vayan de la casa poder mantenerlas, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, antes de salir de la casa, que vaya al baño. Lo mismo, por ejemplo, en la sala de clases. Antes de que los niños entren a clases, entran a la sala,
que vayan al baño. Muchos de ellos estuvieron jugando todo el recreo y con ganas de ir al baño, nunca se dieron cuenta de que tenían ganas de ir al baño, y cuando van a entrar a veces a la sala de clase, recién allí dicen, ¡ay, quiero ir al baño, quiero ir al baño! Ya, permitirles que vayan al baño. Ya, es importante darle como ese momento para que ellos puedan ir e ir al baño, ¿sí? Eso. Chicos, ¿hay alguien que tiene el audio abierto? Sí. Ahí está. Muchas gracias. No, sigue abierto. Ay, ¿cómo silencio? Bueno, voy a continuar. ¿Qué más? Hay que tener mucha paciencia y no intentar corregir todo lo que hacen, ¿sí? Porque cuando hacemos eso estamos dañando la autoestima de los niños. Hay que tratar de centrarse en pocas cosas y establecer refuerzos positivos. Chicos, si alguno pudiera ver su audio, porque creo que hay alguien que está con el audio abierto. Si me lo pudieran revisar para... ¿Lo cortaron ahí? Sí. Ahora sí. Ya, ahí sí. Ya, chicos, bueno, aquí estamos entonces. Aquí hay una niña que está comiendo, que era la que veíamos hace un ratito atrás, en donde decíamos que ellos se concentran tanto que no ven lo que hacen, no ven cuando están comiendo. Y como les decía, se da mucho que uno está constantemente corrigiendo todo. El problema está en que corrige eso, corriges todo, todo. Es como, siéntate bien, límpiate las manos, no comas con las manos, usa el tenedor, usa el cuchillo, estás tomando mal el cuchillo. Entonces estoy todo el tiempo diciéndole, todo lo que tú haces lo haces mal. Y es por eso que dañamos su autoestima. Porque todo el tiempo el niño recibe el mensaje de que él es un niño que todo lo hace mal, todo lo hace mal, que es torpe, ¿ya? Y tenemos que tratar de cambiar eso. No podemos estar corrigiendo todo, no todo. Céntrate en pocas cosas. Si es importante el orden de la habitación, bueno, Tomás, que él mantenga su habitación ordenada y que no coma con las manos. Pero no es que no coma con las manos, que aprenda a usar, que no se manche absolutamente nada, porque bueno, ahí ya, si te vas a centrar solo en que coma con tenedor y cuchillo, que no coma con las manos, céntrate en eso. Si se manchó, no estés diciendo, usa la servilleta, es mucho, es mucho. Solamente que coma con el tenedor y el cuchillo, ya con eso es suficiente, y una vez que aprenda bien eso, recién allí colocas otra cosa más. Y el tema de los refuerzos positivos es súper bueno, porque en vez de estar retándolos, lo que hacemos es premiarlos porque hacen las cosas bien. Por ejemplo, recoger sus juguetes. Aquí hay un ejemplo que saqué de internet, una tabla de recompensas. Entonces uno puede decir, bueno, cuando llegues a las ciertas, a 20 caritas, a 30 caritas, vamos a hacer una salida a algún lugar. ¿Dónde quieres ir? Al zoológico, al museo, bueno, te pueden decir a la, no sé, a la feria de gamers, de no sé qué. Ya. Bueno, allí vamos a ir cuando juntes tantas caritas. Y acá en las tareas podemos colocar ordenar la habitación antes de dormir. Sí, hay que ser como bien específico, no es como ordenar la habitación, es como ordenar la habitación antes de dormir. ¿En qué momento lo tiene que hacer? En comer sería, por ejemplo, comer usando el tenedor y el cuchillo. Solo eso. Otra vez, después en otra ocasión puede ser al comer usar servilleta. Y ahí tú cuando está comiendo le puedes recordar que usa la servilleta, ¿ya? Ir al baño, otra más podría ser ir al baño antes de salir de la casa, ¿sí? Entonces, cada vez que él cumpla con alguna de estas tareas, se gana una carita, ¿sí? Al final del día, si quieren, pueden tener un momento en donde cuentan las caritas, ven qué cosas hizo durante el día y le ponen las caritas como premio. O sea, bueno, sí, es como, entre comillas un premio, pero hay un premio simbólico y la recompensa, ya el premio final lo tendría al juntar cierta cantidad. Funciona súper bien el refuerzo positivo, es muy, muy bueno, porque el niño está centrado en lo que tiene que hacer, más que está recordando todo el tiempo lo que él no hace bien. Y otra cosa, podemos colocar letreros, por ejemplo, por favor, cierra la puerta, ¿sí? Este letrero lo podemos colocar en el baño, si ahí no cierra la puerta. Lo importante es cambiarlo todas las semanas. Si nosotros
colocamos letreros en los lugares de la casa o o en la sala de clases de cosas que queremos que los niños hagan, a los cuales tengan que atender, es importante cambiar los letreros todas las semanas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la atención básica es una atención que se activa, ¿no es cierto?, cuando ingresa un estímulo nuevo. ¿Y qué pasa después cuando ese estímulo se mantiene mucho tiempo allí? El niño deja de verlo. Va a empezar a entrar al baño a la semana y no va a ver el letrero. El letrero ya no existe, el letrero es parte de la puerta y está súper camuflado. No lo ve, no lo ve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner un letrero nuevo en otro lugar del baño para volver a activar la atención básica. O sea que cuando el niño entra a la habitación, o sea, entra al baño, uno lo que tiene que hacer no es decirle, cierra la puerta, es ver el letrero. Recuerda el letrero, recuerda el letrero, recuerda el letrero. Solo eso. ¿Para qué? Para que el niño realice la activación de la atención básica y observe el letrero. Ah, ya, sí, es que tengo que cerrar la puerta. ¿Ya? Lo mismo lo puedo hacer con lavarse los dientes, etc. Es importante ir cambiando los letreros para estar constantemente activando la atención básica. Ellos son niños que se demoran mucho más en aprender hábitos. Se demoran mucho, mucho, mucho en aprender hábitos. Entonces hay que ser muy, 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 muy constante. Cada vez que interrumpa, si no es una emergencia o urgencia, debes tener paciencia. No hay que molestarse. Eso es primordial. No es como, ay, otra vez me interrumpiste. No, no, por favor, no. Sin molestarse, con mucha paciencia, le explicas el contexto. Mi amor, mira, lo que pasa es que estoy conversando con el papá, algo importante, ¿ya? ¿Es urgente lo que tú me quieres decir? No, mamá, ya, mira, dame un momento, voy a terminar de conversar con él y ahí te atiendo, ¿sí? Ok. Entonces terminas la conversación que quizá estaba justo en una situación complicada, conflictiva, terminas de conversar con el papá y ahí atiendes a tu hijo. Entonces así él también va entendiendo que no puede interrumpir. No puede interrumpir, que hay un contexto, yo le explico el contexto, es importante explicarle el contexto en el que estás. ¿Por qué? Porque si yo al niño solo le digo, no me interrumpas que estoy conversando, no me interrumpas, no me interrumpas, no me interrumpas, no es para él no estás educándolo realmente, no lo estás educando a que él tenga la capacidad de observar y de mirarte y ver que en el contexto tú estás concentrada o que estás molesta o que o que el papá que te está hablando está molesto, por de que puede ser hasta una discusión y tu hijo viene y va a venir a hablar, va a venir como a interrumpir, ¿no es cierto? Pero si tú lo vas educando y cada vez que él haga ese tipo de interrupciones, tú le explicas el contexto, lo estás entrenando a que la próxima vez, ya obviamente cuando ya pasan varias veces, pero él va aprendiendo a prestar más atención a qué está ocurriendo en esa circunstancia o en esa situación. Y va a pasar, va a llegar el momento en donde va a decir, ah, mi mamá está haciendo esto, ya mejor no, después le digo, ¿ya? Eso. También le puedes enseñar que si necesita decirte algo y que estás conversando, que venga, te toque suavecito, ¿no es cierto? Y que te hable en el oído. También lo puedes hacer así. Mamá, no sé qué cosa, mamá, quiero hacer esto, mamá. ¿Ya? Y tú quizá le puedes dar una respuesta corta, ya mi amor, bueno, sí, vaya. Y tú sigues con lo que está, con la interacción social en la que están, ¿sí? Bueno, también cuando están en conversaciones de las familiares que están conversando sobre un tema y tu hijo de repente viene y habla algo que no tiene nada que ver con lo que están conversando. Ah, mi amor, ya, mira, danos un momento porque en este momento estábamos conversando sobre este tema. Lo mismo, lo pones en contexto. ¿Ya? En sala de clases, lo mismo. Si el niño hace una interrupción y habla sobre un tema que no tiene nada que ver, ¿sí? Uno le dice, ay, ese tema no tiene nada que ver. No. O sea, no está relacionado con lo que están conversando. Dicen, tú le tienes que decir lo mismo, ponerlo en contexto. Mira, Pedro, súper buena tu pregunta, me parece súper bien lo que estás diciendo. Solo dame un momento porque justo ahora estábamos conversando sobre este tema, cerremos el tema y respondo a tu pregunta. ¿Ya? Eso. Edúcalo en el contexto. Es importante mostrarle en dónde está parado. ¿Dónde estás parado? ¿Qué está ocurriendo en este momento en el entorno tuyo?
¿Qué más? Cómprele un reloj. Sí, necesitan tener un reloj. Hay que establecer tiempos para las tareas y que tenga acceso a un temporizador en el que pueda observar cuánto tiempo le queda para finalizar. Puedes poner horarios para la comida, decir, bueno, vamos a comer en 40 minutos. 40 minutos, de hecho, es un buen horario para una comida que tenga entrada, plato de fondo y postre, ¿sí? Si no, puedes poner un poco menos de tiempo, pueden ser 30 minutos, si no, 40 minutos, ¿ya? Si ha pasado ese tiempo y él no ha terminado de comer, puedes decir que ya terminó el tiempo y que si le da hambre más adelante, puede sacar su plato del refrigerador y comerse lo que le queda, ¿sí? Es para ir entrenándolo en ese tiempo y sepa que solamente va a estar sentado en la mesa comiendo durante ese tiempo, ¿sí? Em, Eso, y bueno, ¿qué más? Obviamente, si están en el desayuno y está con el pan a medias y tienes que salir, y no se puede estar uno esperando 1 hora y media que termine de comerse su pan. Bueno, pueden tener también el hábito de que terminado el tiempo del desayuno, él puede envolver su pan y se lo va comiendo en el vehículo o o se lo lleva para el camino, ¿sí? O se lo lleva para comer más tarde. No es que tú le quites su comida, tú puedes hacer que él igual termine de comer, solo que no lo va a hacer sentado en la mesa en el tiempo que tenían establecido para la comida, ¿ya? Eso, lo mismo con las tareas también, tener el temporizador porque es bueno, porque a mi parecer es mejor que el reloj, porque en el caso del temporizador tú dices tienes 40 minutos y vas generalmente con la cuenta atrás, entonces lo que él va viendo va haciendo constantemente el tiempo que le queda para terminar. Me quedan 5 minutos, me quedan 10 minutos. Al principio ven mucho el reloj y eso es normal y está bien, porque cada vez que ellos ven el reloj dicen, ah, durante todo este tiempo que estuve pensando en esto, pasaron 5 minutos. Y van empezando a notar cuánto tiempo dedican a pensar, a concentrarse, a hacer una cosa, a la otra, cuánto tiempo están perdiendo. Y dicen, hoy perdí 20 minutos, solo me quedan 20. Y se ponen y empiezas a activar eso, el estado de alerta. Lo empiezas a activar. Así que temporizador, reloj también, ¿sí? El reloj también. A las 2 de la tarde tenemos que salir. Ya, después tú le puedes decir, mi amor, nos quedan solo 30 minutos, mira en tu reloj qué hora es. Ah, son las 13:30. Sí, a las 14 horas nos vamos, recuerda, ve preparándote. Ujú. ¿Qué más? Que practiquen alguna actividad física que le haga estar atento al entorno. Por ejemplo, la psicomotricidad, terapia de integración sensorial son son muy buenas opciones. ¿Por qué? Porque son actividades en donde el niño tiene que, por ejemplo, en este caso que tenemos una actividad en donde tienen que pararse sobre estas como gomas, estos como cojines, les cambias el centro de o sea, el centro de equilibrio, ¿ya? Para poder equilibrarse. Sí, creo que es el centro de gravedad, la palabra, pero bueno, lo cambias y al final al cambiarlo, él tiene que adaptarse al entorno. Hay un cambio en el lugar en el que está. Los hacen subir escaleras, los hacen trepar, los hacen colgarse en cintas, los hacen... Todo ese tipo de actividades en donde hayan cambios, modificaciones en el entorno son muy buenos porque les exigen tener que estar atento a esos para no caerse, para pasar de un lugar a otro, ¿sí? Si es grupal la actividad es mucho mejor porque también tienen que estar atentos al compañero, ¿ya? A veces tienen que, no sé, tienen unas sillas que son como unas banquetas largas y tienen que ir caminando por la banqueta. Claramente tienen que estar atentos porque si no de la banqueta se va a caer, ¿ya? Entonces, todo eso hace que él tenga que forzarse para estar atento al entorno. Hay juegos en donde de repente les tiran pelotas y tienen que esquivarlas, entonces tienen que estar atentos también a que la pelota no les llegue. Todo ese tipo de entrenamiento es muy, muy bueno. Toda actividad física, todo deporte que incluya actividades como las que estoy mencionando, son muy buenas. Ya. Participar en actividades grupales, musicales, estimulan su oído e interacción con el entorno también. En este caso, no estamos hablando de algo como físico, una pelota que tienen que esquivar,
sino que algo que tienen que escuchar. Aquí en este caso es el oído el que estarían estimulando. En el anterior es la visión, tienen que estar muy atentos a lo que ven en el entorno. Aquí sería el oído. Y si es algo grupal, como una banda, es aún mejor. ¿Por qué? Porque tienen que estar también coordinados, no solo con lo que están haciendo ellos, es decir, concentrados en ellos, sino que tienen que estar concentrados también en lo que está haciendo el compañero, en lo que está haciendo el profesor, para que esto suene de forma rítmica. Tiene que haber una adaptación allí, hay un ritmo y tienen que ir siguiendo todos el ritmo. Y si tienen que seguir al compañero, que a veces va a hacer un relentando, que va bajando la velocidad o que va aumentando la velocidad, ellos también tienen que ir haciendo lo mismo. Así que para la estimulación del sentido de la audición, ¿sí? La coordinación y bueno, la atención claramente es básica en este tipo de actividades. Es la exploración musical, bueno, la musicoterapia también, muy buena. El baile. Bien. En las clases de baile grupales, ellos pueden tener aquí una estimulación también en donde se estimula la percepción auditiva, ¿sí? La coordinación con el cuerpo. En la musical también se trabaja la coordinación con el cuerpo, pero no es tanto como en el baile. En el baile, obviamente, que el movimiento corporal es mucho más importante. Y también tiene que estar atentos al espacio, al entorno. Entonces es como una mezcla entre la psicomotricidad y la terapia, la musicoterapia o el tema de la música. Entonces aquí es como que se funden las dos, se mezclan en el baile. Así que también lo hace una actividad muy completa, ¿sí? Tienen que estar atentos a los compañeros, al entorno, al espacio, a la música, al ritmo, a su cuerpo, cómo se mueve su cuerpo en el entorno. Bueno, y esto es un poco también lo que veíamos antes, ¿no? De enseñarle a lavar su ropa, a doblarla y guardarla, y hay que supervisarlo, hay que ver que lo haga bien, ¿sí? Y la ropa sí va a tener mucho más sentido para ellos y va a estar más atento a cómo la lleva puesta. En las evaluaciones, para los profesores es ideal darles más tiempo para realizar la actividad. Ahora, si es 1 hora y media para la prueba y no la termino en 1 hora y media, igual ya es como mucho tiempo, es mucho tiempo. Entonces, es mejor en ese caso darle una segunda oportunidad para que pueda completar la evaluación. Lo mismo con las tareas, que ojalá se las pueda llevar a la casa, terminarlas, ¿sí? Hablar con los profesores si uno vio que no estuvo tan atento a la clase, para que el papá pueda reforzar el contenido en la casa, porque si el niño estuvo muy metido en su mente y no estuvo prestando atención a la clase, no sirve que uno le esté diciendo, el niño no estuvo atento a la clase, no prestó atención en nada. No, es mejor decirle, no prestó atención, ok, no estuvo tan concentrado, el contenido que vimos es este, para que lo repasen. Y así lo que hacemos es evitar que se genere el retraso académico. Finalmente lo que tenemos que hacer es ayudarlo y también adaptarnos. O sea, si vemos que él tiene dificultades de atención básica, si sabemos que consiste en todo lo que hemos visto hasta ahora y que probablemente en la sala de clases va a estar en la sala y va a atender solamente a la mitad de lo que expliqué, bueno, el papá en casa debe repasar los contenidos. Es súper importante para que no se genere el retraso académico, ¿sí? Y está bien, incluso si uno se quiere acercar como profesor y preguntarle, ¿cómo estuvo hoy día la clase? ¿Cómo te sentiste? ¿Prestaste atención? ¿Quieres que le diga al papá para que repasen en casa? ¿Sí? Que él entienda que no está, que está bien decirlo, que está bien decir si no escuchó, si le pueden repetir de nuevo. Hay que estar como dispuestos también a poder hacer eso. Actividades de reforzamiento también en el mismo colegio, proponer a la escuela que hayan talleres de reforzamiento y que eso pueda hacer en la tarde. Entonces, todas las tareas, las actividades que no se pudieron, que el niño no prestó atención suficiente durante la clase, que las puedan repasar también un poco en esas clases de reforzamiento.
Bien, asegúrate de que te estén escuchando. Si no lo han hecho, no te molestes y repite lo que dijiste. Bueno, en la sala de clases, si el niño no está escuchando, en este caso sí es importante que los niños con dificultades de atención básica puedan estar más cerca del profesor. Es solamente por un tema funcional de que el profesor, cuando note que no está escuchando, pueda acercarse, por ejemplo, y tocarle el bracito. Le puede hacer un pequeño cariñito en el brazo, y ya con eso el niño se va a activar, ¿sí? No es necesario estar todo el tiempo diciendo, presta atención, no sé cuánto escucha. No, por favor, no. Tiene que ser todo lo más sutil posible. Así que si él está cerca tuyo, es más fácil que tú puedas llegar donde él o ella y hacerle un pequeño cariñito para que nuevamente vuelva a la clase y esté atento. Y solo eso, pasas, tocas y listo. Y se activa nuevamente su atención básica y va a poder concentrarse mejor en lo que tú estás explicando. ¿Ya? Bueno, cuando uno está conversando con la pareja también, uno tiene que asegurarse que haya escuchado. Mi amor, ¿me estás escuchando? Sí, 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 quizá te va a decir porque le da miedo de que tú te vayas a molestar o enojar si te dice que no. Y es algo que no podía controlar. Y sobre todo cuando están cansados, cuando están agotados, están cansados, aún más van a estar metidos en su mente, ¿sí? Se van. Bueno, no hay que molestarse, no hay que enojarse. Si no te escucho, repítelo. Es como, hay que aceptar de alguna forma que hay momentos en donde él no te escucha, y no es que no le importe lo que estés diciendo, no es que no te quiera, a veces uno lo asocia con eso, a que no me quieren, no es importante lo que yo digo, no, no. El, Hay una dificultad de atención, de estado de alerta, y si la persona está muy cansada, está muy agotada, llega del trabajo cansado, su atención fásica también va a estar disminuida, va a estar aún más baja. Entonces, si justo van a conversar un tema importante y él está haciendo un esfuerzo en escucharte, y en algún momento se fue mentalmente, tócalo, mi amor, ya, para hacerle volver, mi amor, ¿me estás escuchando? Y que él pueda tener la confianza de decir, mi amor, dime si no importa, te lo vuelvo a repetir, si no, no te escuché, ¿ya? Y que entre ustedes sea una forma de comprenderse, de entenderse y no de enojarse. Eso mejora la comunicación, la verdad, el saber cómo es la otra persona y no atribuirlo a falta de cariño, falta de amor, ¿sí? Ya. Con la conducción. Evita conducir si no has dormido o estás bajo mucho estrés, ¿sí? Eso es una sugerencia importante. Y cuando debas conducir por un lugar que no conoces, hay de ser posible que tratar de realizar el recorrido antes, en un horario de poco tránsito, para que el lugar se te haga conocido, ya sepas más o menos con qué te vas a encontrar, y eso te va a facilitar a que si tienes que hacer ese mismo viaje en un horario en donde hay mucho tránsito, ya al conocer el lugar va a ser mucho más fácil estar atento, ¿sí? Bueno, en general las personas con déficit de atención básica son muy buenas sí para moverse en vehículos en lugares que ya conocen, porque saben con qué se van a encontrar, saben cuál es el estímulo que hay, entonces ya después van siendo como más automáticos en la conducción, pero sí cuando los cambiamos de contexto puede haber un conflicto allí. La pareja perfectamente puede ayudar a esta persona y decir, bueno, la primera vez vamos los dos juntos, yo te llevo para que veamos cómo es el lugar. O uno mismo, si uno está solo, decir, bueno, voy a hacer este mismo recorrido en un horario en donde no haya tanto tránsito. ¿Por qué? Porque hay menos estímulos así. Y así lo reconozco un poco. Si eso no se puede hacer, bueno, ahí tienes que estar muy despierto, ojalá haber dormido bien para poder estar atento a la conducción. Cuando hay niños, a veces es un poco complejo porque muchas veces hay dificultades de atención básica, uno tiene que conducir y además el niño te empieza a conversar, te empieza a hablar. Uno le tiene que avisar a los hijos, mi amor, estoy conduciendo, dame un momento, ¿sí? Para que te permitan estar atentos a eso, atento a eso, a la conducción, y cuando ya haya menos estimulación o estés en un rojo, o puedes decirle a tu hijo, ya mi amor, ahora sí dime, ¿ya? Recuerde que a mí yo necesito estar como concentrada muchas veces, no es que no quiera escucharte, ¿sí? No es que no quiera escucharte, solamente que necesito estar un poco más atenta al entorno. Ahora sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? ¿O qué necesitabas decirme?
Es un poco de comprensión, entender cómo somos. El niño que entienda que la mamá o el papá no es que no le quiera, no es que no le ame, no puede a veces prestar atención en ese momento a lo que el niño quiere, ¿ya? Entendamos de nuevo el tema de la urgencia, no es en caso de urgencia. Y así el niño no siente que su papá no le presta atención, que no lo quiere escuchar, que también se puede dar eso. ¿Ya? Hay que explicarles qué es lo que pasa, cuál es el contexto, cómo uno se siente y qué es lo que uno necesita cuando está conduciendo. Es estar concentrado. Y bien, no te canses, ten presente que tendrás que hacer esto muchas veces, sí. Todas las cosas que estuvimos viendo con los niños, de los niños sobre todo, con respecto a los hábitos, al tema de vestirse, de las comidas, de que coma bien, ¿no es cierto? De que se vista bien y que no se quede sin zapatos, que no se golpee con las cosas, que son muchas cosas. Y uno va a tener que estar allí constantemente educando, que cuando vienen e interrumpen una conversación que justamente es importante, también hay que estar educando y poniéndolos en contexto para que empiece a mirar más el entorno, ¿sí? Y hay que hacerlo una y otra 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 vez. Tardan mucho, pero sí se puede, ¿sí? Sí se puede. Vas a ir viendo después de que solos te van diciendo, ah, mamá, mamá, estás enojada, estás acá, estás así. ¿Por qué? Porque tú mismo los fuiste entrenando a que estuvieran atentos a tus emociones, atento al entorno, atento al contexto, atento a la conversación, atento. Entonces ya les estás enseñando a que su atención fásica funcione mucho mejor, ¿sí? Constancia, mucha constancia, mucha paciencia, se puede, no nos enojemos, no nos molestemos, entendamos que es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que hacerlo para poder ayudarlos más y también para entenderlos, comprenderlos y amarlos, ¿sí? Y ¿qué relación tiene lo que vimos anteriormente con el Asperger? Bueno, hay muchas personas con Asperger que tienen déficit de atención fásica, es decir, son personas que están muy metidas en sí mismos. Muchos de ellos son muy hábiles en la lectura, se concentran realmente un montón. Personas como Einstein, por ejemplo, que es una persona que estaba diagnosticada como con el espectro autista, de hecho, como persona con el espectro autista, y él tenía esa capacidad precisamente de abstraerse completamente del entorno para poder pensar y es así como llegó a llegar a muchas de sus teorías, ¿no es cierto? Y de descubrimiento. Actualmente se han ido descubriendo muchas de sus teorías de que realmente eran así, de que eran correctas. Por ejemplo, el tema de los hoyos negros, bueno, ya lleva un montón de cosas más, ¿ya? Em, bueno, es un poco eso, ¿sí? Son personas que están muy metidas en sí mismas. Entonces, si vemos que los niños tienen déficit de atención fásica, ¿sí? Que tienen esto, pero que además tienen los síntomas que les voy a mencionar ahora, entonces podríamos estar sospechando no solo de que la persona tenga déficit de atención fásica, sino que podríamos sospechar de que esta persona tiene Asperger, ¿ya? O sea, si además del déficit de atención fásica tienen torpeza motora, ¿ya? La torpeza motora es un síntoma que normalmente no se ve en las personas con el autismo de antaño, o sea, desde antes del 2013, cuando el autismo en el DSM-5 estaba separado del Asperger. En el concepto de autismo, la torpeza motora no estaba incluida, pero sí ha sido una característica de las personas con Asperger. Esta es una diferencia entre ambos diagnósticos en ese tiempo. En el 2013 decidieron colocar el Asperger. Dentro del espectro autista, ahora actualmente sería el autismo está como, el diagnóstico se hace en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. El Asperger vendría a ser el grado 1, ¿ya? Dentro del espectro autista. Sin embargo, para mí, eh, esa, el haber sacado el Asperger para mí no está bien, no fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque dificulta mucho el que las personas con Asperger puedan recibir las ayudas que necesitan, porque sí hay diferencias entre el Asperger y el autismo.
Y resulta de que las personas que Asperger, que fue la persona que, que como que descubrió este cuadro, junto con otra persona que estaba en Estados Unidos, que fue la primera que habló sobre el autismo, ellos también notaron esas diferencias y por eso no las juntaron y se mantenían separadas. De hecho, las personas con Asperger, muchas tienen altas capacidades cognitivas, muchos de ellos son superdotados, ¿ya? En cambio, la persona con autismo normalmente tiene su nivel cognitivo más bajo. Es más fácil encontrar una persona con autismo con su nivel cognitivo más bajo que con algo elevado, ¿ya? También se dan algunos casos con que tienen algunas áreas muy elevadas, ¿sí? Pero no es como en el del Asperger, en donde normalmente el niño tiene superdotación intelectual. Entonces sí hay diferencias. Así que yo hablo solo de Asperger, por eso no digo autismo grado 1 o autismo de alto rendimiento. No lo menciono así, sino que hablo de Asperger. Porque por el otro lado, si tú quieres encontrar bibliografía que te hable solamente del autismo grado 1, ¿ya? Es muy difícil que encuentres. Es muy difícil que encuentres. Vas a encontrar sobre autismo y sobre todo el autismo de manera muy general. Pero si tú quieres solamente tratar ese tramo, tienes que buscar como Asperger. Libros, bibliografía, investigación como Asperger, ¿sí? Ya, bueno, ahí expliqué por qué no utilizo el diagnóstico del DSM-5 o del CIE, que la Organización Mundial de la Salud también tiene otro manual que es para diagnósticos, no es solamente el DSM-5 quien realiza cuadros de diagnóstico. Y de hecho hay muchas asociaciones también de autismo, de Asperger, etcétera, que ellos hacen también sus propios manuales en donde explican los cuadros. A mi parecer el DSM-5 es súper pobre, es muy pobre la información que te aparece allí. Bueno, más allá de mi crítica, veamos el tema de los síntomas. Bueno, uno, torpeza motora. Generalmente son niños muy torpes. Uno los ve cuando hacen actividad física como que se tropiezan, como que el cuerpo como que a veces les pesa. ¿Sí? Pueden desarrollar una actividad física, pueden hacer un deporte, pero uno nota que al hijo de uno igual le cuesta más que a otros, que otros tienen mucha habilidad y el de uno no tanto. Po. ¿Qué más? Tienen hipersensibilidades en cuanto a las sensaciones, a la parte auditiva, al tacto, las texturas, pueden tener complicaciones a veces con comer ciertos tipos de comida, ciertos tipos de aromas, perfumes les pueden molestar, los sonidos, el estar en ambientes con mucha estimulación auditiva puede ser desagradable para ellos también. Cierta ropa, ciertas texturas de ropa también pueden incomodarles. Son niños que están son como más estructurados, por eso está aquí el niño metido en la caja, ¿ya? Como hay una estructura y les cuesta a veces salir de lo que para ellos es lo conocido, es lo normal o es como lo habitual, lo que está dentro de sus rutinas. Les gusta mucho repetir sus rutinas y si uno los saca de esa rutina, ¿ya? Como que los pueden hacer como sin querer, no tienen ganas de hacerlo, no quieren salir a algún lugar que el papá le propuso, por ejemplo, porque prefieren quedarse en la casa haciendo lo mismo de siempre, ¿ya? Entonces sí, son muy estructurados, como más rígidos. A veces cuando se han metido algo en la cabeza, quieren como hacer las cosas de esa manera y les cuesta a veces ser un poco flexibles y cambiar esto en pro de la relación social, porque quizá uno de sus amigos quiere otro juego, por ejemplo, están jugando y su amigo quiere otro juego y no, ellos quieren jugar a esto y puede que les cueste un poco como ceder y jugar a lo que el amigo quiere, ¿ya? Se presentan algunas dificultades de ese tipo, son más estructurados. Cuando son adultos puede que les cueste cambiar de trabajo, ¿sí? Tomar decisiones de algún cambio, cambio de casa, cualquier cambio es complejo con las personas que tienen Asperger. No siempre te miran a la cara, o sea, los ojitos. A veces hay que estar diciéndoles, mírame los ojitos, mírame aquí. A veces están hablando y como que hablan mirando para otro lado, ¿sí? Y de repente te miran y después de nuevo miran para otro lado, de repente te miran y miran para otro lado. Bueno, eso también es una sintomatología, como que el contacto visual a veces les genera un poco de sensación, como que los abruma un poquito, ¿sí? Y bueno, las interacciones sociales también son complejas, como les decía, por la falta de flexibilidad y también porque les cuesta mucho leer
las interacciones sociales, interpretar las intenciones de las personas. Los dobles sentidos muchas veces les cuestan, pero se puede educar, todo eso se educa, o sea, uno les puede comprar libros de chistes y uno se tiene que dar el trabajo de leer los chistes con ellos y explicárselos. Y cuando los empiezan a entender, te das cuenta que, claro, se empiezan a reír porque los empiezan a comprender, a entender, pero hay que darse ese tiempo de enseñarles las interacciones sociales, qué quiso decir la persona, que no se refería realmente a esto literal, sino que estaba refiriéndose a esta otra cosa, ¿ya? Acá en Chile hay un libro muy bueno, que es como de puros dichos, de frases chilenas, por ejemplo, cuando dice al tiro, cuando uno dice al tiro. Ahí apagaron, ya. Cuando uno, por ejemplo, dice al tiro, ¿a qué se refiere con al tiro? Al tiro no es que tú estés tirando un tiro, no, sino que cuando dices al tiro te refieres a que, bueno, antiguamente cuando se disparaba y tiraban la bala, era una bala muy rápida. Entonces, al tiro se refiere a que las cosas se hacen ya. Ay, amigos míos, ¿hay alguien que tiene el audio encendido? ¿Se me lo pueden apagar un momento? Chicas, porfa, si pueden revisar su audio. Se lo agradezco para que me lo apaguen, porfa. Eso, gracias. Cosas que pasan. Ya, entonces, hay que explicarle los dobles sentidos, explicarle los chistes, y después de que se entrenan en eso, uno se encuentra con que te empiezan a contar chistes, empiezan a inventar chistes. No siempre son tan buenos, pero de repente sí, les salen unos chistes bien buenos. Van aprendiendo la lógica, hay que ir enseñándosela. Bueno, si tu hijo tiene déficit de atención básica y además tiene varios de los síntomas que te mencioné antes, lo ideal es que vaya con un neurólogo, con un neuropsiquiatra, con un psiquiatra, ¿ya? Para que le puedan hacer una evaluación más amplia. Normalmente la evaluación y el diagnóstico en este caso le van a hacer un diagnóstico de autismo, no de Asperger, pero al hacer el diagnóstico normalmente se hace de manera multidisciplinaria, o sea, son varios especialistas los que lo evalúan y hacen el diagnóstico. A no ser que justo el especialista al que fuiste sea un experto en el área, que hay psiquiatras que trabajan solamente con el espectro autista y hacen diagnósticos y las terapias para esto. Y bueno, también las terapias son multidisciplinarias, ¿sí? Puedes, por ejemplo, trabajar y puede que envíen a tu hijo a hacer terapia de integración sensorial, que es muy buena, son muy buenas esas terapias. Y esta terapia la hace una terapeuta ocupacional, por lo menos aquí en Chile. Hay otros lugares en donde lo hace el kinesiólogo, terapeuta ocupacional, tienen otro nombre los especialistas. Bien, y bueno, también en la parte psicológica probablemente vaya a tener alguna terapia grupal en donde tenga que aprender a discriminar las emociones, ver el rostro de las personas, las interacciones sociales, entre otras cosas que generalmente se trabajan, ¿sí? Si el niño tiene altas capacidades cognitivas, también va a haber que aprender sobre eso, ¿sí? Es multidisciplinario. Y bueno, lo importante sí, con lo que acabamos de ver, si nuestro hijo tiene déficit de atención básica, que podamos tomar las sugerencias, aplicarlas a nuestra vida, ¿sí? A la nuestra, a la de nuestros hijos, a la de nuestros alumnos, a nuestro salón de clases. En el caso de que tenga más síntomas parecidos a los de Asperger, acudir a un especialista para que haga el diagnóstico. Y sobre todo es importante tener ánimo, ¿sí? No decaer, ser constantes y buscar todas las ayudas que nuestros hijos puedan requerir, ¿sí? Y bueno, que Dios siga poniendo en su camino todo lo necesario para que ayuden a sus pequeños y tengan una vida plena y feliz. Ese es mi deseo para ustedes. Y nos vemos, a los que están viendo este video, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente clase, que va a ser de atención dividida, ¿ya? Para que sigamos averiguando cuál es el tipo de déficit atencional que tiene nuestro hijo, cuál o cuáles. Así que muchos cariños para todos. Cuídense muchísimo.